Hola, Dios les bendiga. Esto es Latidos. Y el día. Ay, pero espérense, porque el aplauso para la invitada. Tenemos el día de hoy a Yaceni Morillo. Y tenemos un tema muy interesante: guerra espiritual en la juventud. Pero primero, ¿quién es Ayaceni? Ayaceni, cuéntanos de ti. Una siervita de Jesucristo, nacida no de hogar cristiano. Vengo conociendo al Señor Jesucristo a la edad como de 25 años. Me enamoré de ese Dios y aún sigo enamorada y aún sigo buscando porque quiero más de Él. Amén. Es más lo que te puedo decir de mí, sierva de Jesucristo. Humilde. Sí, yo quedé anonadada, muy humilde. Cuéntanos a Wilma. Bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta que tenemos para Yaceni en este día. Recordarles que Latidos es un podcast donde queremos que cada uno de ustedes sea edificado. Claro. Y que las mismas dudas que nosotras como jóvenes, yo estoy en la juventud, a Loraine está acabando de salir de la adolescencia, y también como cristianas hemos pasado situaciones y hemos tenido dudas acerca de este tema, de la guerra espiritual que se nos levanta a nosotros como jóvenes y como adolescentes. Y lo primero que nos gustaría saber es qué papel juega la juventud en la guerra espiritual. ¿Por qué el enemigo ataca a los jóvenes? ¿Cuál es el interés? Cuando nosotros miramos las escrituras y vemos batallas cuerpo contra cuerpo, tenemos el caso de David y Goliat, que lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 17. Ahí vemos a un joven, no sabemos la edad, mayormente se cree que está entre los 13 a 17 años. Y este joven está luchando con un gigante. Pero también nosotros nos vamos al libro de Daniel y vemos 4 jóvenes. Pero me llama más la atención los 3 jóvenes que no se le doblaron a Nabucodonosor. Amén. O sea, veo que la juventud, aún en las escrituras, el Señor nos la muestra mucho. También cuando tú vas al libro de Jeremías, dice que Jeremías era un joven. Y el Señor llama a este joven a su servicio. Él se quiere negar, pero Dios lo sostiene. O sea, que la juventud está muy empapada en las escrituras. ¿Y por qué? Porque el enemigo siempre va a ir detrás de ustedes, los jóvenes. Porque los jóvenes son el futuro. Los jóvenes son el mañana. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 1, en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 14, que la juventud ha vencido al maligno. Porque en la juventud está la fuerza. Ustedes jóvenes han vencido al maligno. Amén. Y creo que la guerra espiritual en ustedes los jóvenes es muy importante. Y siempre, desde que un joven le dijo sí a Cristo, va a tener que mantenerse luchando, guerreando, para él poder estar en estos caminos. Porque la misma Biblia lo dice que esto es para valientes. Amén. Y la valentía se da a denotar en una guerra. Amén. Saben que, así como tú dices, somos esos jóvenes que nos estamos levantando y que tenemos hambre, sed del Señor. Entonces, una de las estrategias que usa el enemigo para hacernos caer muchas veces es a través de lo emocional. Entonces, una de esas formas que utiliza es a través de la mente, de cómo ese ataque que podemos hablar, que era lo que estábamos hablando ayer, que muchas veces nos ataca con eso de que tu familia, de que tú, es un ejemplo vivo, exactamente, y es un ejemplo vivo de que en muchos jóvenes, de que muchas veces estamos dentro de una familia que no es cristiana y muchos jóvenes son el único pilar cristiano dentro de esa familia, y eso es una batalla también, o sea, de manera emocional eso se trabaja mucho. Bueno, en los hogares, mayormente cuando un joven es cristiano, como que tiene mucho fervor, que tiene mucho fuego por el Señor, da la casualidad que en sus hogares no son cristianos. Entonces ahí para el joven es más complicado, porque tiene que pelear grandes luchas internas, emocionales de él, pero también batallar con la de su hogar,
porque recuérdense que la palabra dice que las personas que no le sirven a Cristo tienen el entendimiento velado, están oscurecidos. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, que cae nuestra máscara, así como cayó del apóstol Pablo cuando tuvo un encuentro con el Señor, entonces ya tú tienes tus ojos espirituales y ves contra qué batallan tus padres, contra qué batallan tus hermanos, más tu batalla interna y externa. Amén. Entonces creo que es muy fuerte para un joven. Pero yo le aconsejo a todo joven que se encuentra en esta situación donde sus padres, sus hermanos no son cristianos, donde él es el único cristiano, que entienda que su guerra jamás es con el hombre, es con el humano. Mi guerra es espiritual. Mi guerra es con el enemigo, con quien se presta. A ver, cuando el apóstol Pedro se halla con Jesús y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Le está diciendo a Pedro? No. Está hablando con lo que está detrás de Pedro. Como el Señor conoce el mundo espiritual, él sabe que su batalla no es con Pedro. Pedro le está demostrando su amor, que es lo que tú dijiste ahorita, sentimiento. El sentimiento en el mundo cristiano juega un papel a veces catastrófico. Y yo siempre tengo un lema, el Señor no anda en sentimiento con nadie. Si el Señor hubiese andado en sentimiento, no da a su hijo a morir por la humanidad. Cuando el Señor viene de la mujer, esta mujer que fue que su hija estaba mala, se me olvida la región, y el Señor le dice, el pan no es para los perros. Si ellos hubiesen andado en sentimiento, ay, me ofendió, ay, me dijo que yo era una perra. No, ella quería un milagro. El hombre y la mujer de Dios que está pegado a Cristo, los sentimientos debemos echarlo muchas veces a un lado. Amén. Porque entonces tú vienes, ay, mi mamá me hirió, ay, mi papá me hirió. No, no, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu hermano. El enemigo en la boca de esas personas. Así es. Amén. Y Ayaceni, a veces es más fácil el tema que estamos hablando, visualizarlo desde un ámbito cuando los jóvenes son cristianos y su familia y su entorno no, y le hacen guerra. Un ejemplo, yo vengo de una familia cristiana, entonces a veces uno inicia su caminar con Cristo, aunque uno nace en el Evangelio, como dicen, para mí nadie nace en el Evangelio, simplemente nacemos en el mundo y uno tiene que tomar su decisión también, aunque venga de una familia cristiana. Cuando uno toma esa decisión, uno cree que al su familia ser creyente, pues te van a entender en todo y te van a apoyar en todo. Y cuando uno ve ese levantamiento, aún en tu familia también siendo cristiana, aún tus padres teniendo ministerios al igual que tú, habiendo pasado por lo mismo que tú, espiritualmente, digamos, este recorrido de la fe, y que en un momento no esté esa empatía, entonces, ¿crees que lo debemos tomar de la misma forma que cuando son inconversos o debemos manejarnos de otra manera? Cuando está ese levantamiento en un hogar totalmente cristiano. Los levantamientos mayormente vienen para formarnos. Y de cada error que yo cometo, yo aprendo. Si yo vengo de un hogar donde mis padres son cristianos, pero ellos me están tratando de una manera abrupta, que no se compara con una persona cristiana que viene desde niño, conociendo el Evangelio, puedo notar o puedo ver que mis padres están en guerra, emocionalmente no están bien, porque ningún padre quiere herir a un hijo, pero a veces hay cargas espirituales y que uno no sabe cómo afrontarla. Y a veces yo como madre, en algún momento sé que le he dado palabra a mi hijo que después tengo que volver y él vive conmigo, no te puedo decir que una persona cristiana, va a la iglesia, asiste a la iglesia, pero aún no ha tenido un encuentro con el Señor, no te puedo asegurar que una persona cristiana, pero en él hay cierto temor a Dios, pero a veces hay veces que yo le respondo de una manera muy abrupta, que yo sé que mi hijo dice, y eso que es cristiano, pero cuando el Espíritu Santo me lo acuerda, yo regreso, papi, perdóname, sé que Teri no te hablé de la mejor manera, pero ya el Espíritu Santo me lo acordó. Me acuerdo, mira, le hablaste mal a Sammy Junior, mira, no lo hiciste bien. Ya, ¿qué hago yo? Recapacito y voy donde mi hijo. Pero no son todos los padres, o no es todo el mundo que está dispuesto a decir, mira, me equivoqué, mira, perdóname.
Pero también los jóvenes que conocen al Señor no pueden andar en ese sentimiento. Si papi y mami siendo cristiano en algún momento se le fue la boca o en algún momento su actitud hacia mí no es la mejor, yo debo orar por mi papá, debo orar por mi mamá, porque puede ser que no la está pasando bien. Los padres no siempre venimos hablándole a los hijos que tenemos, porque también los padres tenemos luchas, guerras espirituales, así como los jóvenes. Y muchas veces estamos siendo bombardeados, pero ustedes los jóvenes no lo saben, o tal vez nosotros no se lo vamos a venir a decir a ustedes para no cargarlo, pero no es porque ustedes no lo puedan entender o sobrellevar. Amén. Y dentro de esa misma pregunta, algo que me acaba de ocurrir ahora, es que entonces dentro de un mismo hogar cristiano, mis padres pueden estar pasando situaciones que tal vez me hagan la guerra a mí, pero yo también como hijo, aun siendo cristiano o no, puedo ser utilizado y ser la guerra de otra persona o dejarme influenciar del enemigo. Como yo, Ayaceni, puedo discernir que yo estoy siendo influenciado en el momento que Pedro, que fue ese ejemplo que pusiste ahorita, en el momento que Pedro va donde Jesús y lo trata de persuadir de que no cumpla su misión a lo que él vino acá, Jesús de una vez pudo identificar que no era Pedro, sino que era Satanás a través de él, que estaba tratando de desviarlo de su propósito. Pero como yo, en el lugar de Pedro, puedo identificar, wow, yo estoy siendo de mala influencia para esta persona, o yo dejé que el enemigo me usara como vaso en ese momento para yo hacerle la guerra a una persona, y cómo puedo corregir eso. Mayormente para yo darme cuenta que estoy siendo influenciado, es muy difícil uno darse cuenta. O alguien te lo debe hacer notar. Pero qué bueno que tenemos un Espíritu Santo. Dice el libro del apóstol Juan, en el capítulo 14, 26, el Espíritu Santo me enseñará y me recordará. Amén. Todo lo que dijo el Señor o lo que dice la palabra. En el momento que yo a veces, una manera en la que yo me doy cuenta, yo, Ayaceni, que estoy siendo influenciada porque espiritualmente no ando bien, cuando yo me veo peleando mucho con mi hijo, o cuando veo que si alguien en la iglesia me hace algo, yo pierdo como los estribos, estoy irritada, yo digo, hay algo que no anda bien. O me he descuidado en la oración, me he descuidado en la palabra, me he descuidado en el ayuno, porque ellas son el clic que te mantienen derecho. ¿Ven? Y cuando yo entiendo que estoy peleando mucho, que mis palabras salen descompuestas, yo digo, aguántate. O que actúe de una manera que yo no estoy acostumbrada a actuar, yo digo, estoy siendo influenciada. Significa eso que el Espíritu Santo nos deja en ese momento. En el momento que tal vez Jesús corrige a Pedro de su actitud, necesariamente el Espíritu Santo ya no estaba en él porque fue influenciado. No, el Espíritu Santo está en nosotros, al contrario, Él nos recuerda. Amén. El Espíritu Santo, cuando Él te dice, mira, hablaste mal, mira, lo hiciste mal, mira, lo estás haciendo mal, y tú no escuchas esa voz silenciosa que te está corrigiendo, entonces esa voz silenciosa hace silencio rotundo hasta que tú recapacites, te viene un proceso fuerte. No es que Él no se ha ido, Él está ahí, pero te quiso advertir, pero no le hiciste caso a la advertencia que Él te hizo. Así es. Amén. El Espíritu Santo es algo bien sagrado, dice que es mi compañero, dice que es quien camina conmigo, dice que de que yo levanté mi mano y acepté al Señor, Él vino a ser compañía mía. Amén. De una manera u otra tú no lo vas a conocer de una vez, pero a la manera que intimes con Él, tú vas a ver cuando Él te está diciendo, mira, ora, mira, no vaya. No te va a hablar audiblemente, mira, no lo haga. Él te lo hace por sentimiento. A veces te habla esa voz lenta dentro de ti. O a veces tú crees que eres tú misma que te está hablando y es el Espíritu Santo que te está aconsejando para que la cosa no te acontezca. Amén. Entonces, mayormente cuando uno está en una influencia, tú te sientes descaído, sientes que no quiere orar, no quiere leer la Biblia. El Espíritu Santo te dice una advertencia. Amén. Si la licuadora tú estás licuando y tú dices,
apágala que el ruido está raro. Así mismo somos nosotros. El Espíritu Santo te dice, no, no te vayas horas, ponte a orar. Porque si te vas como está, la cosa viene, te puede ir peor. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos. Hay algo muy importante que tú has dicho y es la oración y el ayuno, que es algo clave dentro de las herramientas para afrontar esas guerras espirituales y poder salir hacia adelante con eso. Entonces, ¿cuáles herramientas tenemos? Ya aparte de la que ya ha dicho, que es la oración y el ayuno, tenemos para afrontar una guerra espiritual. Mi herramienta mayor, o sea, la herramienta mayor del cristiano es las escrituras. Dice que ellas son vivas y eficaces y más cortantes que toda espada de doble filo y que penetra. La única que sana el alma es la palabra. La única que libera el alma es la palabra. La palabra me llama mucho la atención cuando David va a pelear con Goliat. Hay en una parte que dice que David viene encima de Goliat, pero David no tiene espada. Y David vence a Goliat. ¿Cuál fue la palabra que David le dice a Goliat? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti. En el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de los ejércitos. Y él dice, él hoy te va a entregar en mis manos y yo te venceré. Gloria a Dios. La palabra. Y el enemigo, cuando tú te sabes la palabra, él le tiene miedo a una persona que se sabe la palabra, pero no que tú vas a ser un bibliónico, que tú dices, ay, tal versículo, no. Es que esa Biblia tú te la sepas, pero que tú la creas. No es lo mismo tú saber de la Biblia que tú la creas. Amén. Entonces, cuando el enemigo sabe que tú crees lo que está diciendo, tú eres un alma de destrucción Entonces contra ahí él. entra la autoridad espiritual. Ahí entra autoridad espiritual. Entonces, ¿cuál es la importancia de la autoridad espiritual? La autoridad espiritual es yo creer. ¿De dónde emana mi poder? Mi poder no es allá, ni hay una simple mortal. Mi poder viene del que me llamó un día. Del que me dijo, me atrajo a él. Cuando el Señor pasa por la higuera, en el libro de Lucas, capítulo 22, creo que él pasa por la higuera. Y él dice que va a la higuera, pero la higuera no tiene fruto. Pero la palabra dice, porque no era tiempo de higo. Y si no es tiempo de higo, ¿por qué la higuera debe tener higo? Exacto. El Señor dura 3 años de ministerio, más o menos, con los discípulos, apóstoles. Él tiene que enseñarle a esta persona de qué se trata el reino de los cielos. Porque dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién se acercó? Cristo vino a la tierra. Entonces el Señor ahora tiene que instruir, a enseñar a estos discípulos cómo funciona el reino de los cielos. Y el Señor tiene que enseñarle a ellos cuál es la autoridad que está en él. Lo primero que Jesús decía, la doctrina no es mía, la doctrina es del que me envió. Lo que yo hablo no es mi palabra, sino quien me dijo que yo debo hablarla. Entonces, la fortaleza, mi autoridad no viene de mí, viene de quien me llamó, de quien me escogió. Y yo debo saber quién es Él en mí y quién soy yo en Él. ¿Me entienden? Amén. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo en Él? ¿Y qué es Él en mí? Mi Padre y yo uno somos, y el que en mí cree y cumple mi mandamiento, Él y yo vamos a venir y vamos a hacer casita con Él. Vamos a habitar con Él. Cuando Jesús pasa, le dice a la higuera, nunca nadie más coma de ti. Dice que la higuera se secó, pero al otro día el apóstol Pedro se queda mirando, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Y él le dice, si tuviera fe, como un grano de mostaza, le dijese al monte, ven, desplázate, y él se va a desplazar. Ahí él está enseñando autoridad espiritual. Amén. Entonces, nosotros, cuando sabemos quiénes somos, quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué autoridad portamos, qué autoridad se le fue dada a la iglesia, entonces nosotros vamos a poder contrarrestar los planes del enemigo, que tú ahorita dijiste algo bien importante, que es la mente. Él viene a la mente, y en la mente o te tumba
o tú creces. Amén. Tu campo de batalla primordial es la mente. Por eso el apóstol Pablo siempre nos dice, el yelmo, cubre tus pensamientos. Ay, ¿con qué me voy a poner la Biblia ahí? A la manera que tenga intimidad con las escrituras, ella va a ser tu casco, tu yelmo. A la manera que tenga comunión con las escrituras, ellas van a tapar tu corazón, tus emociones, para que no te viva hiriendo con facilidad. A la manera que tenga relación con las escrituras, tu fe va a crecer. El escudo de la fe, para yo contrarrestar los dardos del maligno que vienen así, cara a cara. Amén. La espada que es mi palabra. Cuando David viene encima de Goliat, para terminarte con David y Goliat, con la espada de Goliat, que David corta la cabeza de Goliat. David no tenía una espada física. La espada de David era una espada espiritual. Fortaleza, que él creía en el Dios, que todos esos hombres no creían, que estaban medrosos, porque no creían en el Dios de Israel. Pero como ya David estaba siendo entrenado, ese jovencito allá detrás, ya él tenía músculos espirituales desarrollados. Y él sabía lo que era una guerra espiritual, porque él peleaba mucho. Amén. En el campo. Mira, hay algo que me llama la atención y es que muchas veces yo he escuchado muchos jóvenes que hablan sobre levantarse a las 3 de la mañana. Claro. Y que no es malo, es bueno, levántese. Pero también hablan de que no, a las 3 de la mañana te sale espiritual y yo quiero vivir la experiencia. Pero para llegar a vivir esa experiencia, para tú vivirla dentro del respaldo del Señor, tú tienes que tener esa base bíblica, ese conocimiento bíblico y esa autoridad. Entonces, muchas veces no tenemos eso y pasa, como tú dijiste esta mañana, que muchas veces cuando estamos ahí dentro de la tormenta, lo que hacemos es nos levantamos y nos acostamos, porque como no podemos, ya lo que queda es acotarse. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos eso y qué consejo tú le das a esos muchachones que muchas veces creen que son Rambo dentro de lo espiritual cuando puede que no entiendan verdaderamente qué es una guerra espiritual y cómo eso se trabaja? Porque no es algo físico, sino espiritual. ¿Cómo yo puedo dar ese paso inicial? Exacto. No irme de boca Exactamente, con todo. y dame con la pared. Que pasa incluso en el evangelio, gente que se convierte, son nuevos creyentes y en vez de dar pequeños pasos, quieren comerse no, el y como mundo de escuchan una las vez, experiencias de los demás. y en poco tiempo lo vemos descarriado porque le dieron con todo el ímpetu. Claro. El libro de Efesios, capítulo 4, a partir de su versículo 11, dice que a uno lo llamó pastores, profetas, evangelistas, maestros y apóstoles. Pero en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, Romanos, capítulo 12, el apóstol Pablo vuelve y habla de los diferentes llamados. Y yo voy a ser funcional en mi llamado. Y de acuerdo a mi llamado, yo voy a ser entrenado. ¿Por quién? Por ti, no. Por quien me llamó. Por quien me dio mi llamado. Mi llamado Él me lo dio desde el vientre de mi madre. Y yo debo identificar cuál es mi llamado. Pero qué yo quiero también del Señor. Cuando el Señor te llama y Él te va a usar en lo que es guerra espiritual, en lo que es liberación, ¿en qué tú crees que el Señor te va a adentrar? En ese tipo de pruebas que inician las guerras espirituales. Yo recuerdo La liberación, el demonio, a reprender demonios. demonología. Claro. Y tú vas a tener, a veces hasta van a venir espíritus a tu vida, que cuando tus músculos espirituales estén fuertes, que tú vas a poder lidiar con lo que está en ti. Y no es porque Dios es malo, es que Dios te tiene que entrenar, porque ¿por qué David fue funcional en la guerra con Goliat? Que ya tenía un entrenamiento en su intimidad. ¿Qué él le dijo cuando él fue a pelear? El rey estaba amedrentado y él le dijo, no, cuando vienen los osos, yo voy contra ellos y yo le arrebato. Entonces, ¿qué hacía a David funcionar? Porque el muchachito ya estaba entrenado en guerras. Ya no le tenía miedo a nadie. Un león se lo podía comer, devorar, pero ahora lo que un gigante, un hombre grande, él no le va a tener miedo a un hombre grande cuando él es un hombre. Porque esa bestia no pudieron con él. Pero David sabía que esa bestia no era él que la vencía, sino su Dios, con quien él tuvo intimidad
en esos montes cuidando esas ovejitas. Entonces ahí David tuvo un entrenamiento. Como cada uno de nosotros tiene entrenamiento en el llamado al cual Dios nos trajo a esta tierra. Cuando mi esposo muere, yo recuerdo, yo nunca había hecho silicio. Entonces me traen todo el negocio de él, lo mueven a mi casa y vienen muchas cajas, vienen muchos ratones. Él era un negocio de relojería en el mercado y en todas esas cajas, todas esas vitrinas, se colaron ratones. Yo tenía una habitación vacía y ahí me colocan todas esas vitrinas. Pero eso está lleno de ratones en mi casa. Pues cuando yo siempre he querido hacer silicio en ese tiempo, pero no lo hacía. Una mujer sola en una casa con un niño, asustada, se le muere el esposo, temor por el muerto, temor por todo. Viene una hermana de la iglesia y me visita. Y ella estaba de silicio y yo le digo, ay no te acuestes en el piso, que hay demasiados ratones y en esa habitación tan oscura. Y ella me citó el Salmo 91. La palabra dice que comeremos cosas mortíferas y ellas no nos harán daño. Entonces esos ratones no me pueden tocar a donde yo estoy y yo no puedo llegar. Yo digo, ¿qué me está enseñando ella? Ella me está enseñando autoridad y me está enseñando guerra espiritual. Pero como es mi llamado que hace Dios, me la envía a mi casa. A Yaceni, ya tú ayunas, muy bien lo haces. Tú oras, muy bien lo haces. Tú lees la Biblia, muy bien lo haces. Te me falta una herramienta. Tú nunca me has iniciado, corazón. Te traje a esta hermanita para que tú aprendas. Pero cuando ella se fue de mi casa, yo dije, pero si ella no, los ratones no. Yo tampoco. Desde ese día empecé a hacer silicio. Recuerdo que una vez fuimos donde unos hermanos. El Señor me había inquietado con que haga silicio. Y yo obedientemente estaba en mi silicio. Pues unas hermanas que no eran cristianas, pero que ahora son mujeres de guerra de la iglesia, ellas nos dicen, nosotros queremos un culto y nosotros le vamos a llevar el culto. Pues entonces el Señor me usa a mí para que ellas se conviertan. Se convierten en 2. Hoy son 2 guerreras ya. Cuando ellas se convierten, se acabó, yo voy a mi casa. Inmediatamente que yo estoy en el piso tirado, yo veo que vienen muchos muchachitos chiquitos de monito para encima de mí. Y esa voz me dijo, no te pares del piso reprende. Cuando, ya me dieron autoridad y yo oigo esa voz que me dice, pues del piso yo le digo, se me van de mi casa, pero en el mundo espiritual. Amén. Yo hablando con ellos en el mundo espiritual, se me van de mi casa. Ustedes no tienen parte ni suerte con la autoridad que Cristo me dio. Yo fui a ese hogar, pero la persona que me habló, la voz que me habló, nada más me dijo, reprende de ahí, no te pares. ¿Y de dónde me vinieron todas estas palabras? Pero inmediatamente yo le hice así, mira, hicieron así, y se esfumaron, se fueron. Ya yo entendí principio. Te mandan, tú obedeces, Satanás se va. Y fueron muchas veces. Recuerdo que otro día me levanto y en mi espejo grande, yo tenía un espejo grandotote en el baño, de arriba hacia abajo, hay una mujer totalmente negra, negrecita, un demonio. Y está muy furioso el demonio. Y me dice, vete de aquí. O sea, que me vaya de la casa, que me mude. Y yo le respondí, si tú quieres que yo me mude de aquí, porque aquí hay una bendición que yo debo pelear. Yo no me voy de aquí. Y me fui para mi cama. Pues cuando estoy en mi cama, vienen Señores, a través de este video vivimos la experiencia de la guerra espiritual. Así, se cortó el video, pero seguimos. Se apagó la cámara, pero aquí estamos nuevamente. Sí. Entonces, Yaceni, como nos decía, apareció la mujer en el espejo de tu casa. Cuando aparece la mujer en el espejo de mi casa, ella me dice que me tengo que mudar. Y yo le digo, bueno, si tú quieres que yo me mude, porque aquí hay una bendición que yo tengo que pelear. Y nada, ¿qué te concluyo diciéndote de los jóvenes? Que esos jóvenes que se levantan a las 3 de la mañana porque quieren tener una experiencia, no, las experiencias no necesariamente va a ser de cara a cara con los demonios. Va a ser experiencia como Dios te la quiera mostrar. A veces va a ser tú con temor, con miedo, se te va a ir la luz, o está en el piso, te sientes incómodo, no quieres estar en el piso. No se trata de eso.
Y a las 3 de la mañana de verdad hay algo especial. Que se A mueve, esa hora. que se mueve. Yo no puedo ver una batalla en otro horario. A esa hora hay un mover espiritual diferente. Hay un mover espiritual diferente porque en las escrituras se habla de las 3 de la mañana que nuestro Señor Jesucristo iba a orar. Pero yo entiendo que la oración es en el momento que tú la hagas. Amén. Hay momentos que son las 12 del día y tú quieres dejarlo el caldero apagado y irte a orar porque tienes una necesidad de orar. Puede ser que tú mismo estés en una guerra espiritual o un familiar tuyo y a esa hora tú vas y peleas esa guerra espiritual. O sea, no necesariamente tiene que ser de las 3 de la mañana, pero a las 3 de la mañana es muy fructífero el tiempo de oración por la tranquilidad que hay en la atmósfera. Amén. Entendemos. Pues nada, esperamos que verdaderamente este video haya sido de edificación. Tanto como para nosotras. Así mismo. Y es. para nosotros hemos aprendido todo, sí, chicos. Claro. Todo Sí, hemos es verdad, aprendido en la hoy. producción que está atrás también. Claro, Amén. y aquí ustedes se van, nos despedimos de ustedes, pero aquí seguimos Sí, esto gozando. está increíble. Sí, ahora me van a colar un cafecito con galletitas. Póngalo en café cola. Pero nada, señor, para nosotros ha sido un placer compartir con Ayaceni y que de eso que el Señor ha depositado en ella lo haya traído hacia nosotros y que pueda llegar a ustedes. Así que nada, que el Señor les bendiga y esto ha sido Latidos.